toda la materia, si tiene átomos, entonces toda la materia tiene electrones. ¿Y los electrones qué tienen o qué son? Cargas eléctricas. Pero ¿qué pasa? Si los electrones son cargas eléctricas, ¿por qué cuando yo toco aire o toco cualquier cosa, no me electrocuto? La cantidad que hay. Por la cantidad que hay. Sí, o sea, si hubiera muchos electrones, pues sí es. ¿Sí qué? Sí, como que. Porque son poquitos. Sí. Tenemos 3 electrones en todo el cuerpo nomás. No, pero a comparación de ya algo más efecto. No, nada que ver. Toda la Tierra es una masa enorme, ¿no? Por lo tanto tiene que tener un montoncísimo de electrones. ¿Y a poco tú tocas la Tierra y te da toques? No. Porque tiene la misma cantidad de protones que de electrones. Si yo tengo 5 protones que tienen una carga positiva y 5 electrones que tienen una carga negativa, la diferencia de potencial, a eso se le llama diferencia de potencial o diferencia de carga, la diferencia de potencial va a ser 0. ¿No? Voy a tener 0. A 5 positivo le quito 5, porque es negativo, 5 menos 5 me va a dar 0. Entonces, tengo la misma cantidad de protones que de electrones. Entonces, si un átomo tiene la misma cantidad de electrones y de protones, no va a buscar moverse. Ahí está cómodo. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Y precisamente por eso yo les dije de la tabla periódica que el número atómico que representaba la cantidad de protones que tiene un electrón, pero a su vez también representaba, ¿qué cosa? Los electrones. Exactamente. ¿Sí? Pero ¿por qué los protones es lo que representa la tabla periódica? Porque son los que no se mueven. Porque son los que no se mueven. Los electrones yo le quito o le pongo. Entonces ahora, si yo tengo 7 electrones, y no importa que sean muchos o sean poquitos, ahora si yo tengo 7 electrones, ¿qué voy a tener? No. 2 cargas negativas. Voy a tener 2 electrones de sobra. Y esos electrones de sobra me van a crear la diferencia de potencial, la diferencia de cargas. ¿Y cómo tengo eso? ¿Cómo puedo tener un elemento con 5 protones y 7 electrones? ¿Porque se los tomó prestados al otro? Sí, prácticamente. O por procesos de ionización. Por ejemplo, la luz. ¿No? Por ejemplo, los paneles solares. ¿No? ¿Qué hacen los paneles solares? Captan la luz es energía, la convierten a energía eléctrica. ¿Okay? Sí. Entonces los paneles, no sé, tienen 5 cargas positivas, 5 cargas negativas, ¿sí? Pero reciben de la luz más cargas negativas todavía. Entonces las que reciben son las que convierten en electricidad. ¿Sí? Entonces sí es recibiendo de otras partes prácticamente electrones que sean energía pura. ¿Sí? Como por ejemplo el caso de la luz, ¿no? También al momento de separar electrones, ¿no? Por ejemplo, actualmente lo que más se utiliza para crear energía es la energía nuclear, que es la separación o pues sí, contar electrones. Eso es la energía nuclear. No, pues bueno, ya no soy físico nuclear como para decirte eso, ¿no? Entonces, esa es la diferencia de potencial. La diferencia que yo te puedo tener entre una carga y otra. Ahora, hemos visto que las cargas, si yo tengo una carga positiva y una carga negativa, ¿qué van a pasar con esas cargas? Se traen. Ahora, ¿qué pasa en un circuito? Un circuito muy sencillo es algo así. Ahorita les voy a explicar qué es cada cosa. Esto es un LED, pero fácil, así para que lo entiendan, es un foco. Esto de acá es una resistencia que va a regular la cantidad de corriente que le llega al foco. Y esto de acá, este símbolo, representa lo que viene siendo una pila. ¿Sí?
Ahora, una pila, ¿qué tiene? Tiene un polo positivo y un negativo. ¿Sí? ¿Alguna vez han chupado una pila? Sabe. De las cuadradas, ¿no? De las cuadradas. Sí. ¿Y han chupado una de las AA? No. La AA tiene un polo arriba y un polo abajo. Ajá. Si chupan una AA, no les va a pasar nada, porque están chupando un polo nada más. En el momento en el que chupan los dos polos, crean una conexión entre el positivo y negativo. Y como uno tiene cargas positivas y otras negativas, el que tiene cargas negativas, que son los, bueno, el que tiene en electricidad y magnetismo, las positivas son los electrones. La que tiene positivas, ¿sí?, va a ser atraída por las negativas, y la lengua es el puente para que atraviesen. Por eso es que cuando yo chupo los dos polos, órale, me electrocuto, o bueno, me da toques. Sin embargo, si yo chupo uno de los polos nada más, no me va a pasar nada, porque mi cuerpo por sí solo no va a atraer a esos electrones que están ahí flotando de más. ¿Qué es lo que lo va a atraer? Una carga opuesta. Y yo no tengo específicamente una carga opuesta. Nosotros que tenemos una carga neutra. Entonces, una carga opuesta, ¿sí?, es lo que va a atraer esos electrones. Entonces, en el momento en el que yo cierro un circuito, ahora sí, esto que es la carga negativa, ¿sí?, va a atraer a los electrones, ¿sí?, que estén donde, que estén almacenados en la carga positiva. Entonces, como los atraigo a través de un material que es conductor de electricidad, como es el cobre o nuestro cuerpo, ¿sí?, se van a empezar a mover por el único medio que tienen, que es el cable. No se pueden mover a través del aire. Entonces se van a empezar a mover por el cable hasta llegar a ¿dónde? Acá. Pero ¿qué pasa? Si yo al cable le conecto un foco, me va a prender ese foco, porque los electrones no tienen la intención de prender el foco. Tienen la intención de estabilizar las cargas, ¿sí? Aquí que yo tengo mayor carga positiva, que diga mayor, bueno, sí, positiva, o sea, tengo mayor cantidad de electrones. Supongamos que aquí tengo 10 electrones y 5 protones. Y acá tengo 5 protones y tengo 0 electrones. Por poner un ejemplo, ¿no? Obviamente no es así de fácil, ¿no? Pero algo así. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí tengo más electrones, tengo 10. Y acá tengo 5, para que sea igual, aquí le tengo que quitar 5 y aquí le tengo que poner otros 5. Entonces esos 5 se van a desplazar a través del material conductor. Y eso es lo que genera la electricidad. Bueno, la electricidad como nosotros la conocemos, porque prácticamente todo es electricidad. Nuestro cuerpo funciona con electricidad. Las acciones que nosotros realizamos, los nervios mandan señales eléctricas al cuerpo. Mandan pulsos eléctricos al cuerpo. Al cerebro específicamente. O sea, el cerebro traduce la frecuencia de los pulsos eléctricos y lo interpreta como ciertas cosas diferentes. Por ejemplo, si a mí me pegan, si yo me pego, aquí nosotros tenemos terminales nerviosas en todo el cuerpo. Si yo me pego, los nervios que están aquí, ¿qué es lo que hacen? Le mandan un pulso eléctrico a mi cuerpo. Y ese pulso eléctrico, dependiendo de la intensidad, el cerebro lo va a interpretar como cierto tipo de dolor. Si nosotros no tuviéramos terminales nerviosas, no seríamos capaces de sentir dolor. O sea, por más que nos pegaran y nos rompieran el cuerpo, no sentiríamos nada. Son los pulsos eléctricos que mandan los nervios los que le dicen a nuestro cerebro: oye, nos están provocando dolor, nos están golpeando. Pero si no existiera esa conexión eléctrica entre los nervios y el cerebro, no sentiríamos nada. Hay gente que no siente por eso. Bueno, pues ya han de tener los nervios todos quemados, ofuscados. Entonces, eso es la electricidad básicamente, ¿va? Es la diferencia de electrones y protones. O sea, yo tengo más, para crear electricidad yo tengo que tener más electrones que protones. Pero ¿qué pasa? Que del otro lado tengo que tener más protones que electrones. ¿Para qué? Para que busquen estabilizarse. ¿Sí? Eso es la electricidad. Por eso tú dices, Diana, ¿de dónde los toman? No es que los tomen, le quitan a uno y le pasan a otro. Sí, o sea, lo que no usted nos acaba de explicar, ¿no? O sea, lo estabilizan. O sea, busca estabilizarse. O sea, lo que se hace al momento de generar energía
es pasarle electrones así. Los átomos están estabilizados. Pero ¿qué se hace al momento de generar energía? Uno los desestabiliza. Le quita todos los electrones que pueda, se los manda a otros átomos, a los electrolitos, ¿no?, que llevan las baterías. Entonces se genera esta diferencia. Si tiene un electrolito, otro electrolito. Aparte, los electrolitos son precisamente elementos o compuestos que son muy fáciles de energizarse. Precisamente por eso se llaman electrolitos. Electrolitos. Son materiales muy fáciles de energizarse. Hay materiales que tienen más dificultad para energizarse que otros. Y los electrolitos son los que más fácil se pueden energizar. Por eso es lo que llevan las baterías. Por eso, según tomamos electrolitos para ganar más vivos. Ni sirven. ¿Quieren andar más vivos? Toman café. A mí me encanta. Sí. Bueno, aunque también el café en las mañanas, tomarlo muy temprano, genera más niveles de estrés. ¿Qué tan temprano? No sé, pero sí, tomarlo temprano genera altos niveles de estrés. ¿Tomas mucho café? Porque tu cuerpo está así como relajado, tranquilo, y de repente como que lo despiertas y dices, ah, caray, ¿qué pasó? ¿Quieres ver las bebidas energetizantes? No sé, las Red Bull y todo eso. Son malas. Concentradas. Sí, vienen muchísimo más concentrados. Los más concentrados son las Monster. Y hay en los gimnasios utilizan algo que se llama preentreno y es todavía un polvo más concentrado todavía. De hecho, yo antes tomaba de eso. No, te acelera horrible el corazón. Te empieza a picar todo el cuerpo, sientes sus latidos bien fuertes. Si te sobrepasas, si lo sabes utilizar bien, te ayuda a tener entrenos más fuertes y todo eso, pero yo sí me llegué a pasar 2 o 3 veces. Y no, sí te da unos efectos secundarios, pero feos. Y no duermes. Es lo peor. Cierras los ojos y solito se te abre. Puede ser de fiestas también. Entonces, ahorita ya no les voy a explicar tanto. Ok, les voy a explicar algo que más allá de lo que se llama magnetismo, es algo como un dato interesante histórico. ¿Vale? ¿Quién creó la bombilla? Thomas Alva Edison, exactamente. Él creó la bombilla. ¿Cuál fue la primera bombilla? O bueno, la bombilla que él creó. La amarilla, ¿no? La de luz incandescente. No, pero usaban un combustible. ¿Petróleo? No. No, tungsteno. La bombilla de tungsteno. ¿Cómo funciona esa bombilla? Para que vean, esto lo descubrió Thomas Alva Edison hace. Y sin tanta sin tanto conocimiento y tecnología como se tiene ahora. El foco, si ustedes ven un foco de esos de los viejitos, bueno, también de los de ahora, tienen en la parte de donde se enrollan, donde se enroscan, está hecha de metal. Y en la parte de en medio, en la parte de abajo en medio, tienen como un circulito de metal. ¿Sí lo han visto? Sí. Uno es la entrada y el otro es la salida. O sea, prácticamente es como si uno fuera el positivo y el otro el negativo. No es tan fácil como eso porque para eso se utiliza corriente alterna. Ahora luego vamos a ver qué es eso. La corriente alterna como tal no tiene un positivo y un negativo, más bien precisamente alterna entre sus dos estados, ¿no? Pero tiene los dos para que se cierre el circuito, ¿no? Sea corriente alterna, corriente directa, tiene que tener entrada y salida para que se cierre el circuito. Entonces, está la bombilla y aquí en la bombilla tiene una resistencia más o menos así. De hecho, pues así uno dibujaba los foquitos antes, ¿no? Sí. Así los dibujaban en el secundario. Bueno, más o menos, ¿eh? Ah, no, así no era. Salían de aquí, así. Ah, sí, ya me hace más sentido. Entonces, tenía un alambre. Ahora, no cualquier alambre, porque ¿qué pasa cuando tú calientas un metal? ¿Han visto los videos de herreros, no? Que metían ahí la espada al fuego y tomaba un color rojizo. Sí. Pues por eso, así, cuando los calientes marcan el ganado.
y se torna de un color. Ahora, dependiendo del metal, pues sus propiedades químicas va a generar colores distintos. No es como que todos generen rojo, todos generen naranja, todos amarillo, ¿no? O sea, van a generar colores pues, de cierto modo distintos. Por ejemplo, ustedes han quemado, no sé, alguna vez una fogata y de repente sale ahí un fuego verde o un fuego azul. Es por la composición química de lo que le echan. A veces le echan cartón ahí con plástico que tiene cierta composición química, entonces cuando se empieza a quemar ese plástico genera cierto color. Entonces, Thomas Alva Edison creó la bombilla, ¿no? Y pues probó de varios metales, ¿no? A ver, pues, ¿cuál me sirve? ¿Cuál era el problema de la mayoría de los metales? Que al calentarlos a cierta temperatura se derretían, que precisamente es el punto de fusión de un metal, ¿no? Todos los materiales pues, tienen un punto de fusión, el momento en el que se derriten. Entonces, el problema que él tenía era que muchos metales, o la mayoría de los metales, pues, con la cantidad de calor, porque ustedes han utilizado estos focos, Sí. generaban un chorro de calor, uno lo tenía ahí prendido todo el día, tocabas la bombilla y te quemabas, porque generaba calor. Entonces, el metal que tenía aquí tenía que resistir ese calor. Entonces, para eso, utilizó una barra de tungsteno, o bueno, una resistencia de tungsteno, creo que se escribe así. También se le conoce como wolframio. Este es tungsteno. Tungsteno también se conoce como wolframio. En las tablas periódicas viejitas lo encuentran como wolframio y en las nuevas como tungsteno, según yo. Entonces, la propiedad del tungsteno, según yo, no les estaría como tal preparadas esta clase, soporta los 3700 grados Celsius. Ahora, para que se den una idea, la temperatura del Sol es de 5000 grados Celsius. Del Sol. Y el tungsteno soporta aproximadamente 3700 grados centígrados. Entonces, es un material que se puede calentar muchísimo sin derretirse. Este es el punto de fusión, el punto de fusión del tungsteno. Entonces, pasando esos 3700, ¡pum!, se derrite. Pero obviamente un foco no llega a los 3700. No hay nada que le puedan meter 700 para que se derrita. Sí, exactamente. Entonces, el tungsteno pues, era el mejor metal que podía utilizar. Aparte de que pues, era rentable porque pues, era un metal fácil de encontrar, ¿no? Si uno le mete oro, porque el oro tiene un punto de fusión muy alto, pues no, pues va a salir bien caro, ¿no? Que no, de hecho el oro tiene un punto de fusión muy bajo, casi, de hecho el oro por sí solo es muy blandito. Entonces uno lo calienta y se derrite muy fácil. Pero bueno, utilizó el tungsteno, ¿no? Que entre todos los materiales pues resultó que era el que tenía mejores propiedades y pues también que era bastante barato. Entonces, ¿cómo funciona? Precisamente la electricidad, los electrones se van a mover, ¿no? Entonces, mientras más se mueven los electrones, ¿qué van a generar? Van a generar vibraciones. Esas vibraciones generan fricciones, precisamente algo como lo que les decía del microondas. Generan fricciones, esa fricción genera calor. Y en los metales el calor genera luz. Entonces, lo que pasaba es que la electricidad calentaba esta resistencia. Ahora, al yo tener un metal enrollado, que precisamente es una resistencia o una bobina, no sé si han escuchado de las bobinas, que prácticamente es metal enrollado en un tubito, no importa que sea un tubito, es metal enrollado. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que si yo tuviera así el metal alargado, pues no sería capaz de almacenar tanta energía. Sin embargo, yo ese metal lo tengo en un espacio menor, ¿sí? Almacena la misma cantidad de energía, pero se calienta más. O bueno, incluso es capaz de almacenar mayor energía en menor espacio, que digo. Entonces, eso es una bobina, ¿no? Entonces, o una resistencia. Entonces, esta resistencia, pues precisamente era un rollito, ¿no? Que, de hecho, por ejemplo, si fuera un hilo así solito y aplican un voltaje muy alto, se quema. En cambio, si uno lo enrolla, sea del mismo material, mismo grosor y todo, uno lo enrolla, ya no se quema. Entonces, es por eso pues, que era como una resistencia así, porque si no se quemaba. Entonces, esa resistencia pues era de tungsteno. Ya estaba resuelto el problema del material, ya el metal no se quemaba ni nada. Ahora, esas bombillas, cuando se les rompían, se les quebraban, decían, no, pues ya no se puede utilizar. O alguna vez utilizaron una de esas bombillas sin cristal.
No, sin pistón no. Jamás. ¿Por qué? Porque se quemaban. ¿Por qué se quemaban? Porque la bombilla dentro no tenía oxígeno. Tenía otros gases, como argón, por ejemplo. El argón del que más se llegaba a utilizar tenía gases como el argón. Y creo que también el xenón. Argón, xenón. Creo que eran estos dos los más comunes. No estoy muy seguro, pero el argón sí era como el más común. Entonces aparte no tenían un solo gas, ¿no? Tenían cierta composición de varios gases. Entonces, estos eran los gases que se utilizaban dentro del foco. No tenían oxígeno. ¿Sí? ¿Por qué no tenían oxígeno? Porque el oxígeno favorece muchísimo a la combustión. Entonces, si el tungsteno se calentaba, el oxígeno, al favorecer la combustión, iba a hacer que se calentara todavía más y se quemara, o incluso que explotara. Obviamente no iba a generar ahí una super explosión, ¿no? Pero pues iba a generar ahí una pequeña chispa, ¿no? Y esa chispa iba a generar un punto de energía tan alto que iba a quemar el foco. Es por eso. ¿Estos gases se le ponían? Sí, estaban dentro del foco. Estaban dentro del foco. Entonces, a lo mejor ahorita, pues, supongo que a lo mejor se preguntaron, entonces, si se me rompía uno y la resistencia seguía intacta, ¿por qué ya no se podía usar? Por eso. Porque ya no tenía los gases, que precisamente estos gases no favorecen tanto a la combustión como el oxígeno. Entonces, al no favorecer tanto a la combustión, pues eran más seguros, ya no generaban ninguna chispa, no generaba nada, entonces el metal ya no se quemaba. Y así funcionaban los gases, la bomba. ¿Dudas? Pues vámonos. Yo sí tengo una duda, no independientemente de este tema. ¿Qué pasó ahora? ¿Va a haber clases el martes? No sé. Porque va a ser lo de la marcha. ¿Marcha de qué? Los pilares. Para exigir mejores prestaciones. Ay, Van a ir al ¿Quién centro, sabe? van a Lipisaca desde las 12. ¿Van a salir de aquí o no? miren, lo más probable, yo la verdad es que, miren, voy a ser bien honesto, yo no reviso los mensajes del grupo. Yo el grupo de maestros no los reviso. Aparte, de repente mandan cada burrada. Retardado. Mandan cada burrada en el grupo, se ponen a hablar de otras cosas y yo digo, ay, tengo mejores cosas que hacer. Claro, como andar haciendo exámenes. Claro. Entonces a veces no las reviso. No reviso los mensajes. La verdad es que yo ni he enterado de